Bienvenidos amigos, hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante sobre formación de palabras. Recuerda que en otro de nuestros vídeos ya le hemos explicado la teoría, el cuerpo teórico que necesitamos para enfrentarnos a los ejercicios de formación de palabras. Entonces, para complementar un tanto esa teoría, vamos a poner ejemplos prácticos. Les voy a dejar 10 palabras abajo en el vídeo y si quieren las pueden hacer antes y luego comprueban las respuestas, o pueden ir pausando el vídeo cuando yo diga la palabra y a continuación la corrigen. Entonces empezamos con 10 palabras muy interesantes para acercarnos a la formación de palabras. Acalorada. Acalorada es una palabra que se ha formado por parasíntesis. ¿Por qué? Porque parte de la base léxica calor. Para saber si es parasíntesis tenemos que ver que solamente con la prefijación o con la sufijación no tiene sentido. Si yo digo a calor, no tiene sentido. Y si digo calorada, tampoco tiene sentido. Entonces es una palabra que se forma por parasíntesis uniendo a la misma vez el prefijo y el sufijo a la base léxica. El prefijo a no aporta en sí ningún significado, simplemente se refiere al significado de la base léxica, ¿vale? Pero luego ada, que es el sufijo que se le agrega a la base léxica calor, sirve para formar sustantivos femeninos con el significado de lleno de, gran cantidad, conjunto, etc. Y todo eso referido a la base léxica. Por tanto, nos encontramos con que ese hada nos está informando de que hay un gran contenido de calor, ¿vale? Entonces, parasíntesis. Superhéroes. La palabra superhéroes se ha formado por derivación. Parte de la base léxica héroe, y a esa base léxica héroes se le ha agregado el prefijo super, que significa por encima, más que el héroe. El superhéroe es más que el héroe. Luego, dado que la base léxica llegaría hasta sería ero, ya el significado de esa e de masculino, porque si nos damos cuenta también existe heroína, entonces llegaría hasta la o. Esa e sería un morfema flexivo que indica masculino y la S sería un morfema flexivo que indica plural. Entonces, superhéroe formada por derivación con prefijación, con un prefijo. Te puedes confundir o lo puedes confundir algunas veces con una palabra compuesta, porque super, como es un prefijo que usamos tanto, algunas veces nos llega a sonar como una palabra independiente, pero no, super es una partícula y necesita de otra palabra para tener significado pleno, significado completo. Interminable. Interminable es una palabra que se ha formado por derivación con prefijación, es decir, con un prefijo. Existía la palabra terminable. Si separamos esta palabra, nos encontramos con el prefijo in, luego nos encontramos con la base léxica termina, ¿vale? Del verbo terminar, que termina, que tiene término, entonces ahí hasta la A, ¿vale? Y finalmente, la A porque viene del verbo terminar, pero si nos vamos estrictamente a término, podemos poner también el able dentro del sufijo. El sufijo en sí sería ble, que es un sufijo de origen latino que forma adjetivos a partir de verbos con el significado de que puede poseer, que es digno de, que es capaz. Digo que la A pertenece en sí, no pertenece al sufijo, parece que esa A es un resto de vocal temática de lo que sería el verbo terminar, por tanto
creo adecuado que lo podemos dejar dentro de la raíz. Biotecnología. Biotecnología es una palabra compuesta por cultismo, y no compuesta por dos palabras, sino por tres raíces clásicas: bio, que significa vida; tecno, que significa técnica; y logía, que significa estudio o ciencia de. Por tanto, la biotecnología es el tratado sobre las técnicas que permiten obtener productos manipulando organismos vivos. Ensuciar. Ensuciar es una palabra que se ha creado por parasíntesis. ¿Por qué por parasíntesis? Porque si quitamos el prefijo o si quitamos el sufijo, no tenemos en sí ninguna palabra. Se crea uniendo las dos. Si yo digo ensuci, no existe, y tampoco existe el verbo suciar. Es decir, que sobre el adjetivo sucio se ha formado el verbo ensuciar. ¿Cómo? Agregándole el prefijo en, que significa que contiene el significado de la base léxica, que contiene lo sucio. Y luego a la misma par se le ha agregado el sufijo ar, que sirve para convertir sustantivos o adjetivos en verbos. Entonces, en una misma vez, en un mismo proceso, prefijo y sufijo. Y la base léxica, el lesema, que es lo que contiene el significado, suci, ¿vale? Suci, de sucio. La a y la r, que hemos dicho que es un sufijo que sirve para convertir en verbo, un sufijo verbalizador. La a la par es un morfema que nos indica la primera conjugación, es decir, la vocal temática a indicando la primera conjugación, y la r nos indica que es un morfema perteneciente a un infinitivo. Sordomudez. La palabra sordomudez se crea a partir de sordomudo, agregándole a sordomudo EZ, lo que es entonces derivación. Pero recuerden que ya existía sordomudo, como dos bases léxicas distintos, creándose o habiéndose creado previamente por composición, pero sordomudez es por derivación. Entonces, el proceso es base léxica más base léxica, o más que el proceso, la descomposición, base léxica, más la incorporación del sufijo ez, que en este caso es un sufijo formador de sustantivos a partir de adjetivos, ¿vale?, que denotan cualidades. Ensordecedor. Ensordecedor es una palabra que se ha creado por derivación, pero como hemos visto anteriormente, ensordecedor, para crearse ensordecedor por derivación, previamente existía la palabra ensordecer, que se creó por parasíntesis, pero ensordecedor parte del verbo ensordecer. Y ese verbo ensordecer pues fue creado a partir de la base léxica de sordo, que hasta aquí, que en esta palabra sería sord hasta la D, ¿vale? Sordo hasta la D. Luego nos encontramos con el prefijo en, que viene a significar que contiene, que posee el significado de la base léxica, más un interfijo que es ece, ¿vale? Es un interfijo que no tiene significado, más un sufijo que es edor, que es un morfema derivativo sufijo que tiene el significado de lugar, instrumento, y que se utiliza para convertir verbos en adjetivos y nombres. Por eso sabemos que es derivación y no parasíntesis, porque al agregarse edor ya tiene que existir o suele existir un verbo previo, ensordecer. Por tanto, como edor sirve para convertir verbos en nombres o en adjetivo, ya sabemos, ¿no?, que se forma por derivación. Larguirucho. Larguirucho es otra palabra formada por derivación con su fijación. A la palabra largo se le añade un morfema
derivativo, ucho, ¿no? Es un morfema apreciativo con carácter despectivo, aunque hoy no siempre se usa para ser despectivo. Entonces, la raíz, o en esta palabra, la base léxica es lar hasta la G, ¿vale? La I y la R actúan como un interfijo, sin significado, vale únicamente para seguir la regla de la pronunciación típica o correcta del castellano, ¿vale? Y finalmente ese ucho nos encontramos también, si queremos seguir separando, con que la O nos marca, ¿no?, el morfema flexivo de género masculino, pues también podría ser larguirucha, y la A nos indicaría el morfema flexivo de género femenino. Sangriento. Sangriento es una palabra derivada por sufijación, con un sufijo a la palabra sangre, ¿no?, de la que nos queda sang hasta la R, se le ha agregado el sufijo iento, ¿vale?, que es un sufijo, un morfema derivativo sufijo que indica que hay mucha cantidad, que contiene mucha cantidad de lo que hay en la base léxica, es decir, que contiene mucha sangre. Por tanto, lo sangriento es contenedor de mucha sangre, ¿no?, que tiene mucha sangre. Incondicional. Incondicional es otra palabra derivada por prefijación, aunque también tiene sufijación. ¿De dónde parte? De condición. La raíz es condición. Existe condicional, ¿vale? Por ello no puede ser parasintética, pero no existe incondición. Entonces, a esa base léxica de condición se le agrega en un primer proceso un sufijo, el sufijo al, ¿vale? Y ese morfema derivativo sufijo al viene a significar relativo a la condición. Posteriormente, ¿no?, cuando tenemos la palabra condicional, que es relativa a la condición, nos encontramos con que se le ha agregado el prefijo in. Por tanto, ese in es negativo, es decir, sin condición, sin lo relativo a la condición. Por tanto, palabra creada por derivación, por prefijación, pero también nos encontramos con que hay un sufijo, pero ese sufijo era previo al prefijo. Bueno, pues hasta aquí los ejercicios de hoy. Espero que te haya quedado un poco más claro la formación de palabras, que hayas tenido todas las respuestas bien, y seguimos aprendiendo en próximos vídeos.